Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos los amigos argentinos de la Universidad Hebrea conjunto con Limud. Le paso la palabra a Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Así puedes dar la bienvenida también. Gracias Marisa, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les doy una nueva bienvenida en nombre de Limud. Es un placer para nosotros tenerlos como invitados y organizar estas actividades junto a los amigos de la Universidad Hebrea. Siempre es lindo trabajar con ellos. Quiero agradecerles también a nuestros invitados especiales, a Ari y a Agustín. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir este momento con nosotros. Sé que la mayoría conoce Limud, veo muchas caras conocidas y muchos amigos. Para aquellos que no conocen Limud, les cuento muy brevemente que Limud es una organización internacional que nació en el año 1980 en Londres, llegó aquí a la Argentina en el año 2007, hoy tiene presencia en más de 80 ciudades del mundo, y Limud tiene como objeto la promoción, la difusión de la cultura judía desde una perspectiva de diversidad. Nuestra idea, la idea de Limud, es que tengamos cada vez una comunidad más inclusiva, más diversa, y generar distintos ámbitos para que todos aquellos que tengan algo para decir dentro de la comunidad judía encuentren el lugar para hacerlo. Limud se sostiene con el trabajo de decenas de voluntarios y económicamente se sostiene con el aporte de donaciones de un montón de gente que comparte el objetivo y las ideas de Limud. Vamos a ver ahora, los invitamos a ver dos videos muy cortitos, uno de la Universidad Hebrea y uno de Limud, aproximadamente de 1 minuto cada uno, y luego Marisa nos introduce directamente en el tema que nos convoca hoy. Muchas gracias. Desde 1938, los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han enlazado el compromiso de la comunidad judeo-argentina con el potencial académico de la Universidad Hebrea. Desde sus inicios, apoyó y acompañó el crecimiento de esta institución de excelencia educativa, dando a conocer sus logros y avances. Cien años de conocimiento, 100 años de prestigio e innovación, 100 años de transformar ideas en más de 7.000 patentes, 8 premios Nobel en los últimos 14 años, investigación en salud, alimentación, seguridad y ciencias, aportando a la comunidad científica y tecnológica. Sus fundadores más emblemáticos estarían orgullosos con todos los logros alcanzados. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que plantearon nuestros fundadores: fomentar el intercambio cultural entre la universidad y nuestro país, redoblando el compromiso para apoyar y difundir los alcances, descubrimientos y contribuciones de la universidad para que su trabajo siga educando, alimentando y curando al mundo. Somos los que te invitamos cada año a aprender y a enseñar. Somos los que celebramos la diversidad sin puerta de acceso. Somos los que apostamos a la cultura como un vehículo para estar juntos. Esta pandemia nos enfrentó a nuevos desafíos. Por eso, nos propusimos seguir activos y superar nuestras fronteras. Hoy, nos proponemos seguir celebrando con las puertas abiertas. Hoy, seguimos apostando a la diversidad. Hoy, apostamos al conocimiento para crecer. Hoy, seguimos apostando a la cultura. Hoy, producimos contenidos originales.
Hoy apostamos a la pluralidad de voces hasta que podamos volver a abrazarnos. Somos Limud Buenos Aires. Promovemos la cultura judía en la diversidad y cuando más se necesita, seguimos juntos. Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Un tercer acuerdo de paz. Este reciente acuerdo, que normalizaría las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, abre una serie de interrogantes sobre el grado de cooperación, los intercambios económicos, el impacto sobre la geopolítica de la región, que a lo largo de este webinar intentaremos desarrollar. Vamos a dar la bienvenida a nuestros oradores que hoy nos acompañan. Aryeh Kakovitz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, titular de la cátedra Chaim Weizmann. Agustín Romero, director de la doctor en Ciencias Políticas, asesor en temas de política exterior e internacional, director del posgrado en Asuntos Argentinos de la Facultad de Derecho de la UBA. Gracias, Aryeh, y gracias, Agustín, por estar hoy con nosotros. Antes de pasarles la palabra, les vamos a comentar un poquitito sobre la modalidad de nuestro Zoom. La propuesta es que todos ustedes, los que quieran, pueden escribir las preguntas a medida que vayan surgiendo, la pueden hacer compartiendo, escribiéndola a través del chat. Vamos a estar todos muteados, y a medida que, quienes quieran ir escribiendo lo pueden ir haciendo, y cuando, después de cada exposición de cada uno de los disertantes, van a ir intercambiando a partir de las preguntas que ustedes vayan mandando. Bueno, ahora sí, damos inicio al webinar. Bienvenidos nuevamente, un placer compartir esta tarde con Limud y con todos ustedes. Aryeh, te paso la palabra. Muchas gracias, buenas noches de Jerusalén, acá son las 11:10 de la noche. Buenas tardes en Buenos Aires, un placer estar con ustedes, por lo menos en forma virtual, reconocer a mi hermana cuñada Denise, mi primo Mario, que es quizás una de las razones de hacer este encuentro. A veces voy a usar quizás un poquitín el chat y verlo también a Agustín Romero, con el cual compartimos muchos años de las visitas a Buenos Aires. Especialmente los encuentros en la UBA, que son quizás menos cordiales, pero más interesantes. He escrito aquí, lo que voy a hacer en los 12 o 13 minutos que quiero acaparar. En primer término voy a hacer como si fuera una clase, quizás un comentario didáctico. Vamos a hablar del acuerdo, de la declaración conjunta de Israel, Estados Unidos y los Emiratos del 13 de agosto. Lo que quiero hacer es mostrarles con esta tecnología del Zoom, no leerles enteramente, es solamente una página, eso se lo hicieron para el presidente Trump, si ustedes quieren, no es muy largo, pero que vean el texto, para que vean el texto, porque siempre hablamos de temas de Camp David y de los acuerdos de Oslo, y nadie se acuerda de leer el texto. El texto tienen que traducirlo del inglés, el acuerdo se llama Acuerdo de Abraham, ¿no? Que es un invento. Y es una declaración conjunta de Estados Unidos, los Emiratos e Israel del 13 de agosto. Todavía acuerdo de paz no hay, así un acuerdo formal. De hecho, hoy día viajó una delegación de Estados Unidos y Israel a los Emiratos. Hoy día los Emiratos anularon el boicot, pero lo que hay es esta declaración conjunta. A ver si la vemos. Aquí está, la pueden ver en forma muy rápida. Esto está bajado de la Embajada de Estados Unidos acá en Israel, y nos cuenta que el presidente Trump, el primer ministro Netanyahu y el Sheikh Mohammed bin Zayed, que es el príncipe heredero, el que maneja Abu Dhabi, hablan de una normalización completa de las relaciones entre Israel y los Emiratos. Esto es un breakthrough, es un gran paso diplomático que va a avanzar la paz en el Medio Oriente, demuestra la diplomacia audaz de los tres líderes. Se van a encontrar delegaciones, que es lo que está ocurriendo en los próximos días, para hablar de los temas que Marisa mencionaste, de vuelos directos, seguridad, telecomunicación, tecnología, energía,
etcétera, y la mitad del acuerdo lo que hace es halagar al presidente Trump y agradecerle por su mediación, ¿no? Hago el stop share, nuevamente pueden leerlo, les recomiendo leerlo, y lo que voy a hacer en forma muy breve es referirme a quizás algunas de las causas y algunos comentarios. De las consecuencias probablemente vamos a hablar más adelante, más aún que todavía no podemos hablar de consecuencias de algo que está todavía work in progress, ¿no? Es decir, ahora, las causas primero tienen que ver un poco con la política interna, es decir, con Trump, con Netanyahu, también con el líder de los Emiratos, porque lo que se está hablando acá es una normalización, es decir, 20 años de relaciones, que si uso un término de telenovela, se puede decir relaciones de affair, relaciones extramaritales que hoy día se van a casar en forma formal, van a establecer relaciones diplomáticas, no tanto se menciona acuerdo de paz, y ese es un primer tema que supongo que lo vamos a tocar. ¿En qué medida se puede hablar de un tercer acuerdo de paz, que es el signo de interrogación de nuestro encuentro? Luego del acuerdo de paz entre Israel y Egipto o con Jordania, en el sentido de que los dos países no han estado en guerra. Ojo, se puede usar el término que se usó en el gobierno de Alfonsín, 1984, acuerdo de paz entre Argentina y Chile, que casi llegan a la guerra y no hubo guerra. Pero es más que nada normalización. Es muy difícil hablar de un acuerdo de paz formal entre dos países que nunca han hecho la guerra en forma formal, pero sí ha habido un Estado. Ahora, ¿qué explica esto? ¿Cómo explicarlo? Hay que explicar el contexto regional. La amenaza de Irán, no solo la amenaza de Irán, sino la amenaza de Turquía. El hecho que Israel en forma más encubierta en los últimos años es parte de la región. Y de aquí la importancia de este acuerdo. Desde el punto de vista de los Emiratos, que finalmente hacemos hincapié en la parte israelí o en la parte de Trump, y tiene que ver nuevamente con la política interna, porque ambos líderes que son muy megalómanos, ¿no? Hablan de esto en forma increíble, ¿no? Etcétera. Desde el punto de vista de los Emiratos también es un paso importante porque se habla de un país que es muy importante en términos económicos, no es una gran potencia, pero sí tiene un rol vital. Y como Marisa, vos decías también en la introducción breve, acá hay intereses económicos funcionales de seguridad. Para darles un dato, hasta hoy día, que no era formal, hay 500 empresas israelíes que trabajan en los Emiratos, ahora no va a ser tan secreto, y hay 1000 empresas iraníes que trabajan en los Emiratos. De hecho, lo que uno puede decir es que el acuerdo formaliza cambios que han ocurrido en el Medio Oriente que son de gran profundidad. Ahora, lo que quiero hablar un poco es en conjeturas o un análisis, referirme en forma muy escueta a 5 puntos. Sé que Agustín luego lo va a seguir y de ahí lo podemos llevar en diferentes direcciones. El primer punto que mencioné, yo diría que esto es más un acuerdo de normalización. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque me dicen, ¿me están escuchando bien o...? Más normalización que acuerdo de paz. El segundo punto, a pesar que hay una doctrina de Netanyahu que habla de paz a cambio de paz, hay que tomar en cuenta que esta declaración tuvo lugar cuando Israel decide en forma formal parar la anexión. No se termina la ocupación, pero sí se ha acabado la anexión. Y en el momento que se firme el acuerdo, de hecho los Emiratos van a tener poder de veto, Israel no va a poder hacer lo que quiera. Tercer punto que quiero referirme en forma breve, de hecho se dice que este acuerdo cambia las reglas del juego. Hasta ahora lo que pensábamos, de acuerdo a la iniciativa de la Liga Árabe, es que no va a haber normalización entre Israel y los países árabes, mientras que no haya una resolución del problema palestino y la creación de... Ahora, el cambio en la regla del juego es en la dirección. En lugar de empezar con los palestinos, seguir con la región y llegar al mundo, del mundo vamos a la región y la región a la cuestión palestina. Hay una regionalización del conflicto
que da una propuesta interesante, ¿no? Da una propuesta interesante, pero nuevamente no cambia en forma completa la necesidad de llegar a la paz entre Israel y los palestinos. De hecho, con toda la importancia que Abu Dhabi pueda tener, Ramallah sigue siendo más importante. Nuevamente, los israelíes no lo vemos así porque estamos demasiado preocupados como ustedes con la pandemia o con los quehaceres legales y ilegales de nuestro país. Cuarto punto, y casi voy a terminar, el acuerdo es importante, como decía, no porque transforma la región, sino porque refleja los cambios importantes en la región. De hecho, lo que el acuerdo nos está diciendo es que Israel es parte de una coalición de países conservadores sunitas, incluye a Egipto, que es aliado muy cercano de los Emiratos, a Jordania, incluye otros países del Golfo Pérsico, que no se apresuran, como Arabia Saudita, a sumarse al acuerdo, en contra de Irán, pero no solo Irán, sino también Turquía y también Qatar. De hecho, eso hace que Israel ya es parte de la región. Y lo último que quiero mencionar, como enseño paz acá en Israel y me considero no un pacifista, pero sí un profesor que me gusta enseñar la paz, hay algo muy positivo en lo que ha ocurrido acá, viéndolo desde Israel. La paz ha dejado de ser momentáneamente una mala palabra. Y de hecho les paso un dato que también yo creo que es muy positivo, de acuerdo a los sondeos de la opinión pública israelí, el 80% de la población en Israel prefiere la paz con los Emiratos, a pesar que no tiene gran idea de lo que es, en lugar de la anexión del 30% de la Cisjordania. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. También se habla quizás de que esta paz va a ser más cálida que la paz entre Israel, Egipto, Israel y Jordania, con muchos temas de cooperación económica, seguridad y demás, lo cual en forma paradójica, con Egipto y con Jordania hay paz, pero no hay normalización. Con los Emiratos capaz que vamos a tener normalización, pero ellos capaz desde su punto de vista no van a querer llamarlo un acuerdo completo de paz, mientras que no se resuelva el tema palestino. ¿Está bien? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, yo también aprovecho estos minutos iniciales para saludar a todos. Ari, un amigo, un académico muy cercano y muy amigo, con lo cual agradecí rápidamente tanto a Limud como a los amigos de la Universidad Hebrea para poder participar esta tarde con ustedes. Y también, bueno, saludar en las distintas latitudes de América Latina. Yo coincido 100% con lo expresado por Ari. Yo creo que hay que poner el entendimiento en una justa medida. No estoy de acuerdo cuando leo en algunos lugares que lo llaman un acuerdo histórico y ponen esas magnitudes gigantescas, como tampoco me parecía y me parece todavía que el acuerdo que presentó Estados Unidos, que llama el acuerdo del siglo, porque no tienen esa real magnitud. En mi humilde opinión, los entendimientos y los acuerdos de Israel con Jordania y con Egipto son mucho más importantes que este entendimiento con Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, lo que yo creo es que en sí este acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos no es muy importante en sí mismo, sino es muy importante por las puertas que pueden comenzar a abrirse a partir de la puesta en marcha y lo exitoso que resulte este entendimiento. Entonces, no es un paso trascendental, pero sí es un paso importante hacia alcanzar objetivos superadores en la región y entre Israel y los países árabes en particular. En segundo lugar, profundizar un poquito lo que Ari marcaba, que para mi entender también
este entendimiento cambia la matriz, por lo menos a nivel de planteamiento, con respecto a todo lo que se venía hablando entre israelíes y palestinos. Hasta ahora la idea era que primero tenía que haber paz entre los palestinos e Israel, y después, a partir de este momento, recién se podía empezar a hablar de la paz de Israel con los países árabes. Esto está cambiando, y yo creo que este es un éxito, si lo queremos ver a nivel de planteamientos ideológicos, un éxito de la derecha, que de alguna manera entiende que si no se puede alcanzar un acuerdo con los israelíes, es mejor tener acuerdos de paz con todos los vecinos o con la mayor cantidad de países árabes posibles, para que si en algún momento llega a haber un enfrentamiento de Israel con algunos otros países, tener un conjunto de estados que por lo menos tengamos la tranquilidad de no haber demasiadas dificultades. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. También creo que cambia la matriz de la percepción de los países árabes y pone en evidencia que ya los palestinos no son el leitmotiv, para mi entender nunca lo fueron para los países árabes, sino que creo que los palestinos fueron utilizados por los países árabes para sus propios intereses, pero esto lo pone de manifiesto una vez más, que en este caso Emiratos Árabes Unidos no considera la causa palestina como el elemento principal y sustancial alrededor del cual debe generarse una política exterior, sino que la política exterior de los Emiratos Árabes es independiente, y si esto acompaña a los intereses de los palestinos, bienvenido, pero no al revés. No es que la agenda palestina va a subordinar la agenda de los países árabes, sino que los países árabes tienen su propia agenda y tratan de hacerla coincidir. Este es el segundo elemento que para mí cambia absolutamente la matriz. Y en tercer lugar, cuando yo decía que abre las puertas, como Ari mencionó, ya las puertas con los Emiratos ya venían desde hace mucho tiempo. Lo que hace este acuerdo es ponerlas de manifiesto y ponerlas a nivel público. Y de la misma manera que durante 20 años hubo estos manejos reservados entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, también hay estas conversaciones y acercamientos reservados entre Israel y otros países del propio Golfo Pérsico, pero también otros países que podrían generar un mayor caudal de relacionamiento diplomático de Israel con otros países. Y hablo fundamentalmente de Sudán. Sudán es un país con el cual Israel viene trabajando en temas de seguridad, en temas logísticos, en temas militares, y podría generar que, de ser exitoso, como viene siendo hasta ahora, porque hasta ahora el entendimiento de Israel con los Emiratos solamente tuvo algún cuestionamiento muy light de Turquía y de algún otro país, pero no generó gran revuelo. ¿Por qué no lo generó? Porque hay otros países que están intentando seguir a los Emiratos Árabes. Con lo cual, si los Emiratos Árabes logran en los próximos años hacer un volumen más específico de negocios, de gente viajando para un lado y para el otro, a nivel comercial, a nivel de empresas, esto va a permitir que otros también pongan en la superficie lo que ya se viene trabajando y negociando a nivel reservado. En términos de ganadores, yo mencionaba recién, me parece que la derecha ha ganado, creo que la izquierda ha perdido, porque la izquierda siempre señaló que primero era necesario la paz con
los palestinos, para luego comenzar la paz con el mundo árabe. Y esto queda en evidencia de que no necesariamente es así. También queda en evidencia que Estados Unidos se ha retirado del Medio Oriente. Hasta hace 5, 6, 7 años atrás, Estados Unidos era el gran actor que tenía presencia y articulaba intereses de todos los países en la región. Ahora Estados Unidos se está retirando, ya se ha retirado del Medio Oriente y cada vez lo está haciendo más, y los países árabes moderados se encuentran de alguna manera desprotegidos o sienten esa desprotección. Y el único que realmente, al sentimiento de los países árabes moderados, el único país que ellos sienten que puede proteger verdaderamente los intereses de los países más pequeños, de los Emiratos, es Israel. De hecho, el único país que ha realizado acciones fácticas para detener el programa nuclear iraní fue Israel. Estados Unidos apoyó a nivel diplomático, pero el único que en algún momento vio que era necesario tomar alguna acción militar encubierta para detener el programa nuclear fue Israel. Y esto lo saben los países árabes. Y sienten que en esta avanzada militar, ideológica, chiita iraní, el único país que puede generar verdaderamente confianza y una alianza para detener una hipotética acción contra los Emiratos Árabes o cualquier otro país es Israel. Los Emiratos Árabes Unidos es un país muy chiquito y recuerda ese país y el resto de los Emiratos que las acciones de las grandes potencias regionales militares no es una ficción, o no es un miedo basado en percepciones erróneas, en percepciones equivocadas, sino que hay que recurrir solamente a la historia y ver que en 1991 un estado pequeño del Emirato, Kuwait, fue invadido y atacado por Irak. Y ahí comenzó en 1991 la primera guerra del Golfo. Con lo cual, las acciones militares de las grandes actoras regionales del Medio Oriente sobre los pequeños no es una ilusión, sino que hay hechos concretos que así lo demuestran. Otro hecho que yo quería destacar es que, si bien Emiratos Árabes firmó este entendimiento que Ari recién nos traducía, los Emiratos también tienen las mismas negociaciones y los mismos intereses que estaban a nivel subterráneo edificándose con Israel, también lo tiene Emiratos Árabes Unidos con Irán. Con lo cual hay que poner de manifiesto que estos actores tienen múltiples intereses. Emiratos Árabes, con lo que yo les acabo de decir con respecto a Irán, es porque también entienden que la realpolitik hay que construirla. Y si la construimos con nuestro aliado Israel, también hay que tratar de hacer algo con Irán para detener ese avance. Otro de los perdedores para mí, en términos, lo pongo en términos gráficos porque no tenemos muchos minutos para poder desarrollar todas las ideas, para mí otro de los perdedores es la propia dirigencia palestina. Creo que la dirigencia palestina sigue anclada en una matriz de planteamientos históricos de 50, 60 años atrás. El mundo ha avanzado, hay nuevos planteamientos, hay nuevas líneas de trabajo, pero la dirigencia palestina sigue anclada al pasado. Y de hecho, los 84 años que tiene Abu Abbas marca eso. Están aferrados a principios antiguos y no generan nuevas expectativas.
la dirigencia palestina sigue planteando los términos con respecto a Israel con las mismas palabras y las mismas líneas de trabajo que hace 50 o 60 años atrás, con lo cual no hay un avance y en este caso creo que han demostrado que están perdiendo. ¿Por qué? Porque uno de sus aliados naturales, que son los Emiratos, ha decidido pasar por, si pensamos este sentido como en una autopista, los Emiratos han pasado por una colectora, es decir, han pasado por arriba de aquellos planteamientos históricos que vienen planteando los palestinos. Y en ese sentido creo que esa pérdida de la dirigencia palestina ya ha abierto hace varios años atrás, pero ahora lo ha confirmado, una nueva línea de trabajo. Es decir, estoy hablando fundamentalmente con respecto a la sucesión. Ya hace un par de años se ha abierto la carrera por la sucesión de la dirigencia palestina y en este caso creo que esto lo va a generar. Si tengo 2 minutos más, planteo algo, ¿sí? Y después vamos a las preguntas con respecto a Ari o para mí. Para mí, el gran, entre comillas, el que ha planteado mejor esto en términos de ganancia, o por lo menos lo quiere capitalizar así, es Estados Unidos. La única, entre comillas, yo lo pongo entre comillas, y en este caso pongo verdaderas comillas, este logro lo quiere capitalizar Trump como su gran logro en política exterior norteamericana. Si uno hace un balance de los 4 años de gestión norteamericana, no ha tenido un logro en política exterior. Ni uno. Con lo cual, este pequeño aporte, que para mí, insisto, es un aporte, no lo pongo en los grandes logros ni en aquellos nombres grandilocuentes, es un paso importante, pero Estados Unidos, de la misma forma que planteó su proyecto para el Medio Oriente, lo llamó, como decía Ari recién también, equivocadamente, el acuerdo del siglo. Bueno, para que haya un acuerdo, tiene que haber por lo menos 2 que están de acuerdo con respecto a ese acuerdo. Trump planteó el acuerdo del siglo, Israel dijo que está de acuerdo y los palestinos dijeron que no están de acuerdo. Entonces, ¿de qué acuerdo estamos hablando? Sí, es una propuesta, y si vos a tu propuesta la querés llamar la propuesta del siglo, bienvenida. Pero para llamarlo acuerdo del siglo, bueno, ¿qué quedó para Clinton con Camp David, con el apretón de manos entre los líderes israelíes y palestinos? Entonces, ese es un gran acuerdo y lo podríamos haber denominado el acuerdo del siglo para ponerlo en una verdadera dimensión. Pero entonces el único punto que quiero señalar es que el país que está intentando capitalizar los frutos de este acuerdo, por lo menos a nivel diplomático y a nivel mediático, es Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia, y este es el último punto que quiero señalar, la pandemia que afecta a todo el mundo, ha hecho que el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, como todas las noticias a nivel mundial, duran 10 segundos. Eso fue, cuando hablábamos, Ari, el impacto del acuerdo en América Latina y en América del Sur, si ustedes quieren, en forma particular, duró el acuerdo en las noticias, en los medios argentinos, 2 minutos. Pasó absolutamente desapercibido. Uno pudo leer la noticia a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estaba en la lista del ranking de las noticias a nivel mundial en el número 10. Con lo cual, esto a mí pone también en magnitud
la relevancia de este tema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no ha tenido, la verdad, a mi juicio, no ha tenido la magnitud que han querido transmitir. Han intentado demostrar de que este entendimiento entre Israel y Emiratos Árabes es lo máximo y es apenas un punto más en el engranaje de lo que en el futuro puede ser el aporte que abra las puertas para que otros países árabes y musulmanes puedan comenzar un nuevo proceso y una nueva etapa en el Medio Oriente. Agradezco, termino aquí, y Marisa. ¿Puedo hacer algunos comentarios a lo que decía Agustín, en forma breve? Sí, claro. Nuevamente, estoy de acuerdo contigo, pero no en todo. Primero, en primer término, tomar en cuenta la megalomanía de Netanyahu y de Trump. Están preparando la fiesta. Lo que tenemos por ahora es una declaración conjunta, no un acuerdo. El acuerdo se va a firmar en octubre en la Casa Blanca, y la gran pregunta que también te referías es quién más va a venir a la fiesta. Sabemos que los palestinos no van a venir porque tampoco estuvieron en enero. Pero la pregunta es si va a venir Bahrein, si va a venir Sudán. Arabia Saudita probablemente no va a venir, porque Arabia Saudita es la que tuvo la iniciativa de la Liga Árabe. Omán, signo de interrogación. Y esa es una buena pregunta. Un segundo punto que no estoy completamente de acuerdo contigo, Agustín, es que tú decías es la victoria de la derecha acá en Israel. Es obviamente una victoria esencialmente de Trump y también de Netanyahu, sin lugar a dudas, pero yo creo que hay un consenso, y acá no voy a hacer propaganda del ministro de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores, que no tenía la mínima idea de lo que se estaba cocinando, pero es claro que su actitud en contra de la anexión, que no tenía ningún sentido, convenció a los Estados Unidos a mediar y hacer algo al respecto. En ese sentido, y yo estaba citando cosas de mi colega, la profesora Nomi Hazan, yo creo que esta hay que verlo de forma positiva, como una abertura en el momento que se habla de paz, como decía, no como una palabra que ha sido tan maltratada en el discurso israelí en los últimos años, es algo que va a estar en el consenso. Yo lo compararía un poco cuando Israel firma la paz con Jordania en 1994, que de hecho formaliza una relación de paz que existía a partir de 1967. Y comparado con los acuerdos de Oslo, o inclusive con el acuerdo con Egipto, la paz con Jordania estaba en el consenso de Israel, tanto de la izquierda como de la derecha. La gran pregunta que tú te referías es, obviamente, ¿qué va a ocurrir con la cuestión palestina? Porque obviamente los que se perjudican ha sido la autoridad palestina. Y entre las preguntas que empezamos a recibir, alguien preguntaba qué líder palestino salió en forma clara a apoyar el acuerdo. Lo que he leído, y no sé si la podemos catalogar como líder, la viuda de Arafat, Su Arafat, que capaz que tiene sus cuentas con él, con Abu Mazen, dijo que si Arafat estuviera vivo, capaz que no estaría tan en contra de esto. Tomemos en cuenta que en 1979 con Sadat, en formas anteriores, los palestinos siempre protestaban porque hay, digamos, un acercamiento hacia la paz. Pero hay una cierta hipocresía, tanto de parte de Turquía como de parte de los palestinos, cuando ellos tienen relaciones con Israel. Y el último punto en el diálogo entre Agustín y yo, antes de abrir a preguntas, tú te referías, si es cierto, en qué medida los países del Golfo pueden tomar a Israel como su defensor de los intereses. Acá hablamos de alianzas, de alianzas de seguridad, no hablamos digamos, relaciones cercanas y demás, que tomamos en cuenta que Arabia Saudita y los Emiratos están desarrollando la opción nuclear para fines pacíficos, ojos, y como bien decía, los Emiratos saben muy bien tener relaciones ahora con Israel, pero también la mantienen con Irán y demás. Lo que me refiero es que obviamente hay un acercamiento,
pero yo sería mucho más mucho más cuidadoso de apresurarme a decir que Israel es el defensor del status quo. Una vez alguien dijo, es el mejor representante de los intereses sunitas de la región, salvo para los palestinos, ¿no? Pero, nuevamente, es mucho más complicado, porque en este tablero de ajedrez, que alguien preguntaba sobre Turquía, ¿por qué Turquía representa una amenaza? Porque Turquía apoya a la hermandad musulmán, y los Emiratos son un país muy conservador, que está en contra de la hermandad musulmán, y todo ese lío lo vemos, por ejemplo, hoy día en la guerra civil en Líbano, en Libia, quién apoya a quién, ¿no? Y otro punto para concluir este diálogo, tomemos en cuenta que una de las razones por las cuales los Emiratos se han acercado a Israel en forma abierta es porque quizás ellos sí quieren el F-35 o las armas que Estados Unidos les puede proveer en el momento que ellos están del lado de Israel. Es muy similar a lo que ocurrió con Egipto cuando se quedó de la Unión Soviética al lado de Estados Unidos. Y el hecho que Israel todavía tenga sus, temores respecto a que los Emiratos adquieran estos aviones supersónicos de 60 millones por cabeza, implica que nuevamente la situación es compleja. Pero obviamente esto es algo muy positivo porque de alguna forma cambia el tablero, y el hecho que el líder Likud habla de paz y no anexión es algo que tenemos que tomar en cuenta, inclusive celebrar. Sí, yo coincido, Ari, en lo que vos planteaste. Sin embargo, Turquía, que cuestionó de alguna manera el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes, es el país árabe, si lo podremos considerar dentro del mundo, e islámico también, que tiene relaciones diplomáticas con Israel desde hace más de 70 años. Es decir, le dice al resto de los países, no tengan relaciones con Israel, pero bueno, pero yo las tengo desde hace más de 70 años, con turistas, con comercio, con mercaderías que van y que vienen, y capitalizándose frente a la OTAN, como aliado de la OTAN y también como miembro o futuro miembro que quiere formar parte de la Unión Europea. Por eso yo digo este doble estándar que muchas veces se plantean, es decir, no lo haga otro, pero bueno, yo ya lo hago. Y mientras el resto no lo hacen, el que tiene las relaciones ya diplomáticas, lo que hace es justamente capitalizar y ampliar su volumen comercial. Y el otro punto que solamente quería mencionar es que no hay acá un camino unidireccional, en el sentido de que la relación entre Israel y los Emiratos se convierte en una piedra basal de protección de intereses. Esto es transitorio, esperemos que prospere, esperemos que sea de largo plazo, pero las circunstancias son hoy, ahora, y el análisis nos permite pensar de que en los próximos años esto puede continuar. Pero bueno, este es el panorama actual. Por eso yo me festejé, me pareció bien el acuerdo, pero yo creo que creo que hay que ponerlo en una justa dimensión, porque también hemos tenido otros acuerdos que no han sido fructíferos. No digo que este no lo vaya a hacer, pero digo hay que esperar, hay que darle un poco más de tiempo, y hay que ver cómo evoluciona. Y no justamente, como vos decías, Ari, la gran fiesta va a ser en octubre. ¿Por qué va a ser en octubre? Porque son a horas de las elecciones en los Estados Unidos. Es decir, por eso insisto con lo que planteaba yo al principio, que el único país que puede de alguna manera capitalizar esto es Estados Unidos.
porque tiene las elecciones ahora en noviembre, y está intentando generar un volumen de un acuerdo que para mí, insisto, es importante, pero no es trascendental. El acuerdo en sí no va a cambiar nada en el Medio Oriente. Sí podría comenzar a generar un cambio de la matriz si a partir de esto empiezan a ingresar en las relaciones con Israel nuevos actores. ¿Vamos a las preguntas, Marisa? Sí. Lo único que quiero agregar en un minutín es que el win-win no es solo para Estados Unidos, sino también para Israel y los Emiratos. Es decir, eso es algo que en estas conversaciones no hablamos suficiente de los Emiratos. Los Emiratos, a pesar que es un país de 10 millones de los cuales creo que solo 1 millón son ciudadanos, el resto son semi-esclavos, ¿no? Pero es un país que está involucrado en la región y que tiene un montón de poder económico y tecnológico y demás. Es decir, el Emirato se beneficia porque está diciendo, ven cuánto poder tengo, lo que llama el poder blando, el soft power. Israel también se beneficia. El hecho que va a abrir embajadas, ¿no? Y van a ser embajadas o algo así, luego de tenerlas con Egipto y con Jordania, es una razón para festejar. Es decir, es parte de la normalización, que somos parte de la región, ¿no? Pero el hecho que esto se ha engrandecido, bueno, tiene la firma de Netanyahu y de Trump, que lo necesitan también por una cuestión de supervivencia política interna. Acá tenemos una reflexión, que la leo tal cual, dice, es una reflexión, no es una pregunta, sino una reflexión. Dice, los expositores no parecen valorar que este principio de acuerdo es un golpe fuerte para la expansión de Irán en la región. Ari. Sí, yo diría que sí es un golpe para Irán, pero es un golpe para Irán, pero anualmente en cierta forma. Quiero destacar que hay 500 empresas de Israel en los Emiratos y hay 1000 empresas de Irán en los Emiratos. Y para comparar lo que decías, Irán llamó a esta declaración una estupidez y Turquía, ¿no? Reaccionó de forma mucho más violenta, nuevamente en términos diplomáticos. Es decir, al fin y al cabo, es parte del juego, regional. Hay una pregunta de cómo quedan Omán y Yemen. Bueno, Yemen, muchos a Yemen no les preguntan, porque Yemen está involucrado en una guerra civil en la cual los Emiratos y Arabia Saudita tenían mucho que ver. Los Emiratos jugaron un papel importante hasta que se fueron hace un año, que era una especie de proxy, una guerra entre Arabia Saudita e Irán sobre Yemen. Y respecto a Omán, a pesar que Omán tiene también relaciones cercanas con Israel, no estoy tan seguro nuevamente que se metan en el juego porque también tienen buenas relaciones con Irán, ¿no? Entonces, nuevamente, es todo una cuestión de intereses, ¿no? Que llevan a las partes a encontrarse y que, digamos, justifican, es un hecho importante en el Medio Oriente, pero si esto es paz, es también paz, como decíamos, paz entre gobiernos, no es paz entre pueblos. Es decir, no estoy seguro que se rompió el cristal, quizás está en esa dirección la posibilidad de acercarse al mundo árabe, pero a nivel de élite, no a nivel de pueblos, ¿no? Lo cual paradójicamente crea un dilema en Egipto y en Jordania a aquellos que están en contra de la normalización con Israel. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia, un poco lo abordaron, pero si quieren decir algo más específico, ¿qué diferencia hay entre este acuerdo con los demás? Y después hay una pregunta de Yamila, que es un poquito más larga, que dice, ¿cómo pensar la forma del acuerdo desde el punto de vista de los Emiratos Árabes como un paso a la diversificación de la matriz productiva con tecnología israelí, a raíz de lo que se considera el peak demand de petróleo en el momento previo a la pandemia? No sé si quieren agregar esas dos preguntas. Todavía no hay acuerdo, así que ¿cómo podemos compararlo? Lo que hay es una declaración de media página o de una página que la mitad de la página habla genialidades de Trump. Hay que esperar. Lo que sí podés ver, si hablamos de los términos, es decir, de los temas de aviación, turismo, comercio, finanzas, salud, energía y defensa, eso va en dirección a una paz más cálida. Eso lo teníamos con Jordania, no lo teníamos con Egipto. Pero es muy diferente de los dos anteriores porque nuevamente no termina un estado de guerra, ¿no?
Ahora, lo que decía Chapín, la cuestión tecnológica es obvio, es decir, hay una cooperación sobre el coronavirus en términos de cyber, en muchos términos está. Ahora, Chapín, yo me fijé, también tenía también otro par de preguntas, si en forma apresurada, ¿perjudica la posición palestina? Sí, obvio, pero también depende de qué los palestinos van a hacer, mucho lo que hacer no pueden, y si va a permitir en el futuro la anexión, yo creo que no. Esto sigue el status quo, pero como decía, yo creo que un tema muy positivo es que los Emiratos van a ser parte, de hecho ya lo eran, pero de forma mucho más clara, como mediador regional. Y si están a favor de dos estados, si están a favor de un estado palestino, capaz que van a tener más fuerza de veto que Israel no puede hacer lo que quiera. A pesar que Netanyahu nos va a decir esto es temporario, a veces Trump en forma muy, no sé, creo que ni ingenua en el sentido muy directa, muy dugri, él dice la verdad, Trump, a veces ocurre. Y él dijo lo que ocurre con esta declaración, Israel ha terminado con la anexión. Sí, yo en este sentido preguntarte, Ari, solamente la anexión que teóricamente Netanyahu la frenó en julio, poder en cuanto a la acción sí lo podría haber hecho, pero digo, ¿cuál hubiese sido el costo para Israel de llevar a cabo el proceso de anexión sobre el resto de ese territorio que está en disputa y que los palestinos quieren para su Estado? ¿Cuál hubiese sido el costo político, diplomático y si hubiese tenido algún otro costo? Alguien está diciendo, ¿por qué hablar de anexión y no de soberanía? Si quieren podemos hablar de soberanía. Ahora, yo contestaría en primer término que capaz que todo el tema de la anexión desde el punto de vista de Netanyahu o la soberanía era un cuento chino, si hablamos en porteño, si existe todavía ese término en lunfardo. Es decir, algo que Netanyahu sabía siempre, o por lo menos el Netanyahu pragmático que conocíamos en el pasado, que eso no hubiera ocurrido. El costo podría ser una nueva intifada, quizás, y para darte un ejemplo de lo que ocurrió hoy día en el diario, hoy día en el Haaretz, se menciona que la Unión Europea le está sugiriendo a Israel a volver a los acuerdos de asociación, a los encuentros anuales que estaban hasta el año 2013. Y de hecho, yo recomendaría a los palestinos ahora utilizar la posibilidad para volver a coordinar con Israel, porque ahora anexión o extensión de soberanía no habría. Ahora, en último término, la pregunta que haces, que yo creo que es la más profunda, es que la anexión o la extensión de la soberanía, a último término, lo que llevaría a cabo es formalizar, de hecho, es el festejo al BDS, el Estado binacional. Es decir, el fin de la posibilidad de dos estados, que hoy día no es real, sabemos que no es real, pero la extensión de la soberanía hubiera puesto punto final y lo que queda entonces es que Israel se transforme en un Estado binacional, en el mejor término Israstina, con derechos para todos, o en el peor término Sudáfrica del apartheid. Eso era lo que abriría la posibilidad de extender la soberanía sobre el 30% de los cisjordanos. Y de eso nos salvamos. Capaz que Netanyahu nunca quiso hacerlo. Azul y blanco ayudó. Azul y blanco no me refiero a la bandera argentina, sino al partido de los ministros que no le dieron bola, ¿no? Hablando en términos académicos. Y de hecho, nuevamente, al fin y al cabo, la anexión se paró, pero el status quo continúa. Es decir, hay una anexión de facto, pero no de jure, ¿no? Por eso es que este deal, capaz que fue también una muy buena escalera para Netanyahu para bajarse de algo que nunca pensaba hacerlo, a pesar que le plantea ahora un problema de política interna, ¿no? Y que eso explica quizás también por qué la semana pasada se evitó la cuarta elección. Al fin y al cabo todo es política interna, tanto en mi país como en cualquier otro país. Eso lo dijo. Sí, sí. Acá alguien pregunta con respecto al liderazgo palestino. Sí. Yo particularmente creo que, y lo mencioné, creo que Abbas, como en su momento Arafat, estaban enamorados de su propia retórica idealista
en términos románticos con respecto a la solución del conflicto israelí-palestino, y esta es una oportunidad que tienen que tomar los palestinos para volver a entablar un diálogo con Israel. Yo no creo que se pueda implementar una paz forzada entre israelíes y palestinos y de la noche a la mañana que presione quien fuere y diga, bueno, acá el problema israelí-palestino se acabó. Tiene que haber un proceso de negociación que está roto ya hace una década, y yo creo que los palestinos, de una forma o de otra, este entendimiento, me parece, Ari, debería ser un llamado de atención para los palestinos, porque sí, los últimos amigos que tenían los palestinos son los países árabes. No digo en términos de aquellos que podían de alguna manera estar cerca, eran los países árabes, bajo esa vieja matriz que yo digo que ya se ha roto, que es que primero hay que solucionar el problema con los palestinos y después avanzar con los procesos de normalización, de comercio. Bueno, eso ya está roto. No está roto hoy, está roto ya desde Camp David, está roto desde el acuerdo con Jordania y está roto ahora. Con lo cual, los palestinos siguen insistiendo con esa retórica romántica de los años 50 y 60, de que todo tiene que volver para atrás, cuando la historia ha demostrado de que no vuelve para atrás. No vuelve para atrás. Y si no, pregunten a la Argentina nuestro reclamo por las Malvinas desde 1833. Han pasado casi 200 años y seguimos planteando esto. Y no ha cambiado nada. Yo no digo de que no va a cambiar, pero digo de que a veces los procesos de negociación reales y concretos y pragmáticos son mucho más redituables que seguir en retóricas antiguas. Entonces, si el liderazgo palestino no se ayorna, no cambia y no modifica su aproximación a la resolución del conflicto, va a ser muy difícil de que el resto de los países árabes que son modernos, que tienen economías pujantes, que quieren tener desarrollos tecnológicos, no se meten demasiado con el tema de los derechos humanos. Nadie les pregunta demasiado con el tema de los derechos humanos, pero en el resto de las variables parece que Occidente los aceptaría. Pero si no cambia el liderazgo árabe palestino con respecto a esto, es más, y con esto termino, me parece que el liderazgo árabe, de una forma o de otra, para propio manutención de sus intereses, del liderazgo, ha cambiado. En cambio, el liderazgo palestino no ha cambiado. Entonces, esa unidad y mantener esa idea de los planteamientos retóricos y románticos no les ha dado resultado en la década del 50, 60, 70, ni en el nuevo siglo. Pero alguien preguntaba, Ari, que a lo mejor vos sabés más que yo, con respecto a qué se vislumbra con respecto al liderazgo palestino, teniendo en cuenta que Abbas tiene 84 años. Sí, se tiene que jubilar. Y acá también hay un elemento que hay un político palestino que en su momento era muy popular, Dahlan, que está muy cercano a los Emiratos. El problema yo creo que es de ambos lados. Yo creo que ni Netanyahu, que tiene ¿cuántos? 71, ni Abbas, que ya se tiene que jubilar, ellos van a cambiar la historia. Pero ojo, nuevamente, esto es más reciente de lo que te referías, Agustín. Hoy los palestinos, ellos de alguna forma tienen remordimientos porque no aceptaron el plan de Olmert en el 2008. Y en el 2014, y acá lo digo en Zoom y sé que lo están grabando, y mi primer ministro no es particularmente my cup of tea, pero en el año 2014, la mediación de Kerry, Netanyahu estaba dispuesto a aceptar en cierta forma el marco formulado por Kerry, porque en su momento los yanquis pensaban que Israel está dispuesto a cambio de frenar a Irán.
Y al fin y al cabo eso no ocurrió. Pero a partir de 2015 Netanyahu ha cambiado su actitud. Y de hecho, como decía Eddie Kaufman en otro webinar que escuché antes, decía, hoy día a los israelíes, ¿qué les interesa el tema palestino? ¿Qué va? Es decir, a los israelíes les encanta hacer la paz con los Emiratos porque ¿qué precio tiene? ¿No? Pero al fin y al cabo, como decía mi colega Eli Podé, él decía, Ramallah es más importante que Abu Dhabi, porque más allá de todas estas ceremonias, y hoy día Netanyahu se compara con Begin y se compara con Rabin, y dice, yo soy mejor porque hice la paz a cambio de la paz. ¿Qué territorio les vas a dar a los Emiratos? ¿No? De al fin y al cabo, eso no necesariamente nos va a acercar a la solución del conflicto con los palestinos. Y si no lo va a ver, vamos a llegar, lo que decía este periodista carismático Peter Millard en Estados Unidos, decía, dejemos de lado los dos estados, vayamos a un estado binacional que todos tengan sus derechos. Yo creo que ese señor está más delirando que aquellos que todavía creemos en dos estados. Entonces la pregunta es, nuevamente, si los países árabes, los Emiratos, van a usar esta nueva posición para empujar hacia la solución de la cuestión palestina. Muchas ganas no tienen, pero acá quiero mencionar, también no sé cuánto tiempo, es como para mí es medianoche, ¿no? Que es mediodía, me agarró la adrenalina, es que nuevamente esto es un acuerdo a nivel de élites, a nivel de, no es una paz liberal, popular, entre pueblos, al contrario. Y a pesar que los Emiratos es un país autoritario, Netanyahu también tuvo, después lo borró del Twitter, dijo, los Emiratos son una democracia avanzada como Israel. ¿Qué va? Pero, ¿Los Emiratos qué? Sí, lo escribió en el Twitter y después lo borró. Ahora, lo que voy es que tenés lo que ocurrió con la primavera árabe, y eso explica que esto también es una alianza entre conservadores. Y nuevamente hay un límite en la medida que los Emiratos, cuando vos lees lo que los Emiratos dicen, ellos hablan que esto es una declaración hacia normalización, hacia cooperación. Ellos no hablan, volvemos al título de este encuentro, no hablan de un acuerdo de paz completo como Israel y Egipto o Israel-Jordania. La pregunta es qué diferencia hay. Hablan de normalización de una situación que ya existía, ¿no? Porque saben, y eso lo sabe Arabia Saudita, que a pesar que ellos están podridos de los palestinos, como decía, los palestinos no los ayudan ni en sus intereses, hay un límite de lo que ellos pueden hacer sin romper, digamos, el discurso que existe a nivel popular, que hay que ocuparse de los palestinos, como Israel, como Estado judío, se ocupa de los judíos de otras partes del mundo. Y con respecto, Ari, a lo mejor, si podemos, Marisa, la última pregunta, sí. ¿qué vislumbras vos en el recambio del liderazgo palestino? ¿Qué figuras aparecen, aparte de Dahlan, que está en Emiratos Árabes? Pero digo, con respecto a la interna de Hamás, ¿cómo puede desarrollarse a posterior? Porque hoy leía en el diario que Israel atacó la Franja de Gaza. Sí, eso no es noticia ya, eso es parte de... No, ahora, ya lo sé, pero, sí. pero digo, ¿cómo pensás vos? Mira, yo diría, yo vuelvo y te lo digo, pero yo diría que sigue estando el comodín que está lejos de ser Nelson Mandela, que es el señor Barghouti, que está preso, cadena perpetua, y que en su momento en la segunda intifada la seguridad israelí y el ejército tuvieron el buen sentido de no matarlo. Barghouti es aquel que tiene el carisma y la posibilidad de ser el posible líder, en la medida que haya también una intención también del lado israelí, que hoy día no existe, con Netanyahu no existe, y no sé si después de Netanyahu capaz que va a ser peor, de hacer un diálogo. Yo pensé que me ibas a preguntar que capaz que es más importante qué ocurre en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Con Biden o Trump. Porque al fin y al cabo, y para ponerlo en el marco, como bien lo dijiste, Agustín, esto es probablemente el único logro de la política exterior de Estados Unidos en 4 años, ¿no? Y de hecho,
la administración Biden capaz que puede ser diferente que la administración de Trump. Yo creo que lo importante es que va a ocurrir en noviembre en Estados Unidos respecto a las elecciones. Eso es un tema que nos tiene que ocupar a todos, tanto en América Latina como aquí en Israel. Estamos todos cansados. Ok. Bueno, son un montón de preguntas y reflexiones que nos quedan en relación a estos temas y cómo se va hilvanando en cada pregunta y en cada reflexión nuevas preguntas y nuevas situaciones que vamos pensando. Este es el comienzo. Nosotros desde Amigos y de Limud queremos decir que nos honra haber podido pensar este encuentro. Celebramos, aunque sea el inicio y no esté formalmente firmado, como decía Aries, celebramos este inicio y esta nueva realidad para Israel. Deseamos que las relaciones entre Jerusalén y Abu Dhabi tengan un impacto histórico desde lo económico, lo cultural, lo histórico, lo político, como estuvieron hablando, que haya una cooperación también académica en adelante, en el futuro, y que sea un mutuo beneficio y también contribuya a alinear en esta nueva definición para Israel de Startup Nation y de Impact Nation. Nosotros decíamos que haya Shalom, que haya Salam, y que siempre cada una de estas iniciativas que surgen desde Israel pueda ser, y en este caso con los Emiratos Árabes, pueda ser el inicio de un montón de repercusiones que llevan a construir una paz más integral. Agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Pueden seguir... Sí, ahora les paso la palabra, así serán ustedes. Solo decirles que pueden seguir en la página tanto de Limud como de la Universidad Hebrea todas las actividades que vamos a seguir haciendo. El martes hay un webinar que organizamos de la Universidad Hebrea sobre educación digital, y hay un montón de actividades más seguramente en vistas de Rosh Hashanah desde Limud. Y pedirles a Leo, no sé si querés anunciar algo de Limud propiamente. Pueden seguir todas nuestras actividades a través de la página. Tenemos próximamente nuestro Rosh Hashanah urbano, que organizamos todos los años. Este año, obviamente, por razones evidentes, no tan urbano, sino más virtual. Están todos invitados, todos lo conocen. Pero bueno, así como decías vos, a través de la página de Limud, está ahí escrita al lado de mi nombre, pueden seguirnos cuando quieran. Buenísimo, lo mismo que la Universidad Hebrea, www.uji.org.ar, y además va a estar editado el video, el Zoom de hoy, así que van a poder volver a verlo quienes quieran. Les voy a pedir a Ari, vos querías comentar algo, pero además pedirles a Ari y a Agustín que puedan hacernos una reflexión final cada uno, puede ser sobre este tema, lo que nos quieran decir para empezar una semana con toda esta energía hermosa con la que estuvimos compartiendo esta tarde, que tiene que ver con todo intento de poder ir en pos de un mundo con más diálogo y con la esperanza y la práctica real de que podemos sumar más acuerdos y más entendimientos. Arie y Agustín, y agradecerles nuevamente. 3 puntos en forma escueta. Dale. El primer punto es un poco una reflexión histórica. Desde el principio de la creación de Israel, todavía en la época de Ben Gurión, como Israel estaba completamente alienado de los vecinos árabes, Israel intentó aliarse con la periferia. La periferia era Irán, del Shah, no sé si era mejor o peor lo que hay hoy día, Turquía y Etiopía. Y hoy día lo que vemos es que Israel se está aliando con el Golfo Pérsico, o con no solo el Golfo Pérsico, de hecho Egipto, Jordania, Mauritania, Marruecos, etcétera, contra la periferia. Eso es interesante. Una segunda reflexión, y acá no sé dónde lo leí, no sé si ustedes saben que el Lonely Planet del siglo XIX era Mark Twain. Y Mark Twain, que anduvo paseando por la Tierra Prometida, decía: los turistas yanquis no tienen idea de lo que ocurre en esta región. Y esta segunda reflexión es que Israel tiene que tener cuidado de no ser ese turista yanqui en la región. Porque cuando nos metimos en política regional, por ejemplo, con la invasión del Líbano en 1982,
no salimos bien del tema. Israel no se metió en Siria, no se quiere meter en Libia, etc. Y la tercera reflexión, en términos quizás más positivos, yo creo que son buenas noticias, nuevamente, porque se está hablando de paz, de diplomacia, de procesos de paz, no de guerra en la Franja de Gaza. Pero al fin y al cabo, toda esta normalización y acuerdos que Israel firme con Sudán y con Bahrein y con los Emiratos, y los israelíes ricachones van a volar en esta compañía que no tengo idea, pero dicen que es una maravilla, de los Emiratos, eso no necesariamente nos va a aproximar al problema que tenemos acá a 2 minutos de Jerusalén o de mi casa, acá en Jerusalén, que es qué va a ocurrir con los palestinos. Continúa el status quo al fin y al cabo la dinámica nos va a llevar a ese estado binacional, en la versión benigna e ingenua de Peter Bernhard, Distrastina, o en la versión maligna de Sudáfrica. Por eso es que podemos festejar con ruidos y platillos, si se dice así, pero hay que tomar en cuenta que los Emiratos no nos van a traer necesariamente la paz con los palestinos. Eso es un problema que tenemos que resolver con nuestros vecinos, no con los vecinos lejanos y ricos que tienen estación espacial como nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Agustín. Bueno, yo quiero también terminar con un rasgo de positividad. Para mí, para toda la gente que nos está escuchando, para mí es una buena noticia el entendimiento. Pero es solamente eso. Digo, las sobreexpectativas, las sobreactuaciones en el Medio Oriente nos ha dado durante décadas estos acuerdos o conferencias que no han tenido ningún resultado y ya nadie se las acuerda. Con lo cual, por eso lo planteaba desde el principio, es una buena noticia, pero la sobreexpectativa hace que después los golpes sean muy grandes. Cuando vemos que todo se queda, ojalá que no, y yo no digo que esto va a pasar, pero digo, hay que ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es un paso? Es un paso. Ahora, si de aquí vamos a creer, como decía Ari, que van a venir las soluciones mágicas para problemas mayores, yo no creo que va a venir por acá. También yo escribí un artículo cuando Estados Unidos presentó lo que Estados Unidos denominó el acuerdo del siglo, diciendo de que para mí no era tal, de que no tenía la magnitud que lo intentaron hacer. Sí lo hubiese tenido si los palestinos al otro día hubiesen aceptado y hubiesen dicho, estamos de acuerdo y vamos a avanzar y nos parece bien, y la Unión Europea después se mete, y la Liga Árabe después se mete, y todos colaboran. Bueno, eso hubiese sido el acuerdo del siglo. En cambio, la presentación que hizo Trump no acercó en absolutamente nada a una solución. Es más, los palestinos se distanciaron, si me equivoco, Ari, vos decilo, los palestinos se distanciaron, la Liga Árabe se distanció, Turquía, que era un aliado de Israel, también se volvió a distanciar. Entonces, no hay que comprar todos los espejitos que nos venden y nos quieren hacer creer de que las soluciones vienen a partir de estas cuestiones. Aparte, tanto Ari como yo somos académicos, tenemos elementos para históricos, militares, geoestratégicos que en esa conjunción nos hacen plantear en un lugar no de euforia absoluta, tampoco de un negativismo frustrante, sino en un punto equidistante que yo digo fundamentalmente hay que esperar. Sí, pero esa es la diferencia entre políticos y politicólogos. Claro. Puede decir que del plan de Trump salió algo bueno, que es este proceso, y viviendo en el Medio Oriente y tratando de ser optimista, que era lo que decía el difunto Shimon Peres, que hoy estaría muy feliz con Netanyahu. Netanyahu ahora está usando el discurso del nuevo Medio Oriente que usaba Shimon Peres, que en su momento salió tanto en contra. Uno puede decir que buenas noticias en el Medio Oriente son noticias extraordinarias.
gracias y saludos a todos fraternalmente y deseándoles a todos que tengamos un año muy bueno, dulce y ojalá que la paz sea pronto con Israel. Muchas gracias, que así sea. Gracias a todos. Gracias, Agustín, Arie. Gracias por trasnochar para nosotros. Shana Tová, que tengamos un año más cuerdo. Sí. Feliz año para todos. Muchas gracias, Agustín. Gracias a todos. Nos seguimos viendo en las actividades tanto del Limud como de Amigos de la Universidad Hebrea.